Nicolás Bricas es experto en temas socioeconómicos de sistemas alimentarios, es investigador titular del CIRAD en Francia. Este es un centro de investigación y cooperación internacional que trabaja temas de desarrollo sustentable en regiones tropicales y del Mediterráneo. Sus temas de investigación se enfocan en los efectos de la rápida urbanización, industrialización y las prácticas y representaciones del consumo alimentario en los países de África y Asia. Ha coordinado numerosas obras sobre sistemas de alimentación sustentable y junto con colegas de SUBAGRO en Montpellier, desarrolló y coordina el programa de maestría, innovación y políticas para sistemas de alimentación sustentable. Desde el 2008 ha sido miembro activo del Grupo Interministerial en Seguridad Alimentaria y Nutrición de Francia y ha participado en el Comité de Seguridad Alimentaria Global. Actualmente es director de la Cátedra UNESCO de Alimentación del Mundo en Montpellier, SUBAGRO y CIRAD, donde encabeza programas de investigación teóricos y prácticos en sistemas alimenticios urbanos sustentables en Francia y otros países. Nicolás es también miembro de un panel internacional de alimentación sustentable, que bueno, no tengo los datos precisos en la semblanza, pero tal vez él nos puede decir algunas palabras sobre eso. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí. Te dejamos la palabra. Muchas gracias, Ayari. Buenos días a todas y todos. Me gustaría disculparme por adelantado por leer un texto que escribí en francés y que traduje con un traductor automático porque aprendí español en el colegio, pero no le he practicado por más de 30 años. Mi español no es bueno y si no entienden lo que dice, no es mi falta, pero el del robot. En primer lugar, quiero agradecer a la UNAM su invitación y en particular a Ayari Pasquer Merino y el equipo de la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad. Durante el último año hemos emprendido una colaboración muy fructífera con este equipo en un proyecto para mejorar el sistema alimentario de la UNAM a fin de hacerlo más sostenible. Unas palabras para decirte de dónde estoy hablando. Soy agrónomo, pero he completado mi formación inicial con una doble formación de Economía del Desarrollo y de Socioantropología de la Alimentación. Ahora soy investigador al CIRAD, dirijo la Cátedra UNESCO y trabajo mucho sobre las políticas alimentarias urbanas en diferentes partes del mundo. Como le dice Ayari, tenemos con la Cátedra UNESCO una formación, un máster especializado que se hace después el máster y que se llama Innovaciones y Políticas para una Alimentación Sostenible, el máster IPAD, y son precisamente las innovaciones y las políticas de las que me gustaría hablarle en esta conferencia. En primer lugar, quisiera recordar muy brevemente por qué existe ahora un consenso relativo sobre la insostenibilidad de los sistemas alimentarios industriales y la necesidad de cambiarlos. Y luego me gustaría discutir tres demandas o tres eslóganes que a menudo hacen los promotores de la alimentación sostenible. Primero, la relocalización del sistema alimentario. Segundo, el empoderamiento de los consumidores. Tercero, la movilización ciudadana a través de las innovaciones sociales. Y esta idea de multiplicar los pequeños proyectos sobre la alimentación sostenible. Hablaré de esta conferencia sobre la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Por sistema alimentario me refiero a todas las actividades que garantizan el suministro de alimentos a una población, desde la recolección y la pesca, la producción agrícola y la turismo,
hasta la transformación, la comercialización, la restauración, el consumo, incluso la gestión de los residuos procedentes del consumo de alimentos. Todas las actividades y todos los sistemas de regulación de estas actividades es lo que llama el sistema alimentario. Estoy hablando de sistemas alimentarios en plural, porque son extremadamente diversos según las religiones y las culturas. Unas pequeñas palabras, porque me parece un poco curioso hablar de sistemas alimentarios tradicionales o auténticos, cuando sabemos cuánto han cambiado a lo largo de miles de años como resultado de expresiones demográficas del comercio, de la dominación social sobre otros y de las crisis climáticas o sanitarias que han afectado a las sociedades. Existen tradiciones, pero no existen porque están viviendo. Y vamos a discutir un poquito de eso en la presentación. Pero, por ejemplo, el sistema alimentario mexicano o centroamericano ha tenido la mayor influencia en los sistemas alimentarios del mundo. Gracias. Si piensas al maíz, a las tomates, al cacao, a pimientos, a cacahuetes, es que decir que no hay tradición alimentaria. En Europa, ¿qué puede decir de la tradición? Si no tenemos la tomate, si no tenemos el maíz, si no tenemos el cacao. Los sistemas alimentarios han evolucionado siempre en todas partes del mundo, pero desde el siglo XIX han experimentado una verdadera revolución que se está extendiendo por todo el mundo. Mi colega Benoît d'Aviron del CIRAD, debes leer, Benoît d'Aviron, si puedes leer el francés o el inglés, es muy interesante porque nos explica que la agricultura solar se ha transformado en agricultura minera. Voy a explicarlo. Desde la invención de la agricultura en el Neolítico, hace más de 10.000 años, y hasta mediados del siglo XIX, el único recurso energético de los sistemas alimentarios era el sol. En la agricultura solar, la biomasa producida tenía un triple objetivo: producir alimentos, producir energía, la madera, el carbón vegetal, los animales de tiro, y los materiales, la madera, la paja. La fertilización del suelo también estaba asegurada por la biomasa solar, producida en las áreas de cultivo y reciclada al máximo, y producida fuera de las áreas de cultivo y llevada en estas áreas por ríos y animales y por el reciclaje de excrementos humanos. En todas las partes del mundo estaba aquí. Este sistema ha permitido alimentar y mantener a una población en crecimiento limitado, excepto en lugares donde las transferencias de fertilidad fueron facilitadas por grandes zonas de captación del agua fértil, por ejemplo, en Egipto con el Nilo, en Camboya con los grandes ríos que tienen alrededor de Siem Reap y de Angkor, o en México. En estos lugares han surgido grandes ciudades con una población no agrícola: Alejandría, Angkor o la Ciudad de México. Pero algunas también se derrumbaron cuando se agotó el sistema de transferencia de la fertilidad y cuando el sistema alimentario no pudo seguir produciendo excedentes. A partir del siglo XIX,
Los sistemas alimentarios experimentaron una verdadera evolución. Utilizaron la minería en lugar de los recursos solares. El carbón, el gas natural y el petróleo sustituyeron a la energía de la madera y a la mano de obra animal. Han permitido producir materiales de construcción, el cemento, acero, baldosas, aislamiento, que han sustituido a la madera y a la paja. La agricultura se ha liberado de sus funciones de producción de energía y materiales y ha podido dedicarse casi exclusivamente a la producción de alimentos. Los combustibles fósiles también han hecho posible la mecanización y la industria química. Han hecho posible la producción de fertilizantes químicos nitrogenados con el gas natural, que han sustituido al nitrógeno de la biomasa, de los animales y de los seres humanos. Y las minas de fosfato en China, en África y en Estados Unidos, la potasa, el fosfato, las minas de fosfato y potasa también han reemplazado esta biomasa que proporcionaba fósforo y potasio. Estos sistemas alimentarios fueron iniciados por países colonizadores industrializados, y tienden a extenderse a todo el mundo. Si ahora podemos considerar que existe un cierto consenso sobre la insostenibilidad de estos sistemas, debemos reconocer que estos sistemas tienen un desempeño productivo extraordinario. Han proporcionado cantidades de tan grandes de alimentos que no solo han alimentado a una población en aumento, sino que también han proporcionado alimentos de bajo costo a una población rural y urbana no agrícola en aumento. Este sistema es creador de la urbanización. La urbanización era posible porque teníamos este sistema. De forma más general, han hecho una contribución significativa para sacar a millones de personas de la pobreza y han hecho una contribución significativa al desarrollo económico. Debemos haberlo en la cabeza cuando estamos criticando este sistema. Pero, como dice, todo el mundo considera ahora que estos sistemas no pueden estar generalizables en todas partes del mundo y sabemos que generan enormes costes para la sociedad. Hay una convergencia de críticas sobre las limitaciones de esos sistemas. No voy a discutir con mucho detalle, pero no voy a desarrollar aquí todos los aspectos de la no sostenibilidad del sistema, pero voy a recordar un poco. Primero, lo que es conocido son los efectos en el medio ambiente. Y se pueden distinguir dos tipos principales de problemas: los recursos y la saturación ambiental. Recursos: el agotamiento de los recursos no renovables, carbón, gas y petróleo, fosfatos es un grande problema, pero también ahora metales y tierras raras, y la sobreexplotación o la explotación más rápida que la renovación de recursos con el agua, los bosques y, por supuesto, la biodiversidad. Segundo, la saturación de los entornos con la emisión de gases de efecto invernadero. El sistema alimentario en el mundo contribuye a 30% de estas emisiones. Cambio climático, pero también nuevos problemas que son la contaminación con nitrógeno, plásticos y
residuos químicos. Medio ambiente, agotamiento de recursos, saturación de los entornos. Los distintos análisis prospectivos que pretenden medir los riesgos de desequilibrios entre la oferta y la demanda de alimentos en el futuro llevan a una conclusión importante. Parece difícil restablecer la integridad del medio ambiente inventando únicamente nuevas formas de producción basadas en recursos renovables y menos contaminantes. No podemos restablecer la integridad sin cambiar también los modelos de consumo, en particular en los países que consumen más. En otras palabras, el estilo de vida de los países ricos no puede generalizarse, es difícil de decir eso, a toda la población mundial. Lo que le plantea dos preguntas. ¿Cómo van a disminuir los países más ricos? ¿Cómo renunciarán los países llamados en vías de desarrollo a la sociedad del consumo que el desarrollo pretende alcanzar? Segundo tipo de problemas son los efectos sobre la salud y la nutrición. ¿Conoces eso? Me parece que conocen eso. Para hacer frente a los riesgos de una producción insuficiente de alimentos debido al crecimiento de la población, los sistemas alimentarios industriales han promovido la maximización de la producción calórica. Toda la seguridad alimentaria se ha basado en la cuestión de la suficiencia calórica de los suministros de alimentos. Y hoy en día el mundo produce más calorías de las que necesita. Convierte una gran parte de ellas en carne y productos lácteos, desperdicia casi un tercio y las consume en exceso. El sobrepeso y la obesidad y las enfermedades relacionadas se ven agravados por el consumo de sustancias tóxicas, residuos de plaguicidas, perturbadores endocrinos y el consumo de alimentos con matrices no estructuradas, los productos ultraprocesados. La nutrición está al borde de una revolución con la comprensión de nuevas patologías relacionadas con el consumo de alimentos procedentes de sistemas alimentarios industriales. Y para abordar los riesgos para la salud relacionados con los alimentos, los esfuerzos se han concentrado en los riesgos microbiológicos y ahora se enfrentan a otro tipo de problemas, efectos de cóctel de sustancias tóxicas, efectos estructurales de los alimentos, efectos epigenéticos. Tercer tipo de problema, los problemas sociales y culturales. En primer lugar, los efectos sociales. La mayoría de los países producen más de lo que necesitan. Es el caso también de África ahora. Pero no logran eliminar la inseguridad alimentaria. Tenemos 4 millones de personas en Francia que no pueden comer correctamente porque están pobres. Esta cifra ha vuelto a aumentar a los últimos años, no por falta de alimentos, sino por el aumento localizado de la pobreza y de los conflictos a la escala mundial. El mundo se enriquece, pero las desigualdades crecen. La división social genera tensiones políticas. En todos los países existe una paradoja. Los que más sufren de inseguridad alimentaria son los que producen alimentos, los agricultores. Esta paradoja revela las profundas y crecientes desigualdades en el acceso a la tierra, los recursos, la educación y los ingresos. La competencia entre grandes y pequeñas empresas es totalmente desequilibrada. Una palabra sobre los efectos culturales. Incluso si el patrimonio alimentario no es
una población hereditaria. Muchos observadores denuncian los riesgos de pérdida de cultivos alimentarios, los riesgos de estandardización, McDonaldización, Coca-colonización de los alimentos. Pero se puede establecer un paralelismo entre la etnodiversidad alimentaria y la biodiversidad. La biodiversidad no es un stock. ¿Cómo se dice stock? No es una... Sí, entiende stock. Es una cosa que está viviente. Pierde elementos, pero genera otros nuevos. Y eso es mismo con las cocinas. Las cocinas evolucionan, se inventan, especialmente en las ciudades. Incorporan productos y conocimientos exógenos, revalorizan elementos olvidados, innovan. Pero sigue existiendo el riesgo de que la creación se hará más lenta que las pérdidas y de que la diversidad cultural se vea erosionada. Es una buena pregunta. Una palabra sobre la gobernanza de los sistemas alimentarios, la concentración en el sector, desde la contratación hasta la distribución, ha ido despojando a los ciudadanos y a las autoridades públicas de su peso político para guiar el sistema. Los grupos de presión industriales de fertilizantes, productos fitosanitarios, procesamiento de productos de los mercados son ahora extremadamente poderosos en la defensa de sus intereses. Y sabemos que tenemos un problema aquí con la gobernanza del sistema alimentario. Bueno, frente a todas estas críticas, las empresas están respondiendo ahora con prisa para optimizar el sistema, para hacerlo más eficiente en cuanto a los recursos, pero sin realmente cambiarlo. El sector agroalimentario se encuentra también en un umbral de una revolución económica, con la llegada de nuevos gigantes que invierten en este sector, y que están las empresas de la economía digital colaborativa, Google, Amazon, Facebook, y todas estas empresas que están ahora los grandes investidores, ¿cómo se dice? Que invisten, sí, gracias, en el sector agroalimentario. ¿Dónde están? Están en la economía digital, pero también están en el sector de las proteínas vegetales, de la información y del control con el Big Data, de las aplicaciones digitales para el autocontrol del comportamiento, la cocina con pedidos y entregas por Internet, y la regulación de las transacciones con la gran revolución que va a estar la blockchain. Como Boltanski y Chapelot, que son dos investigadores franceses que han escrito, por mi opinión, un libro muy importante, han demostrado en este libro que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, que el capitalismo está abierto a la crítica. Y su capacidad de sobrevivir está ligada a su capacidad de vendernos soluciones a sus propias críticas. Frente a estas críticas y preocupaciones también hay propuestas alternativas más radicales, generalmente de la sociedad civil. Esto es lo que me gustaría discutir ahora sobre tres eslóganes o demandas que se mencionan a menudo en estas propuestas. La relocalización de los sistemas, la movilización ciudadana a través del empoderamiento de los consumidores y la multiplicación de pequeños proyectos alternativos.
Primero eslogan es la relocalización de los sistemas. Se basan en la normalización de las materias primas agrícolas. Los sistemas alimentarios industrializados se basan en la normalización de las materias primas agrícolas para facilitar la competencia internacional y aprovechar mejor las ventajas comparativas. Se basan en una financiarización globalizada y en la difusión de tecnologías agrícolas y del proceso de los alimentos que se supone que se aplican a todas las situaciones, universales soluciones. En primer lugar, como reacción crítica a esta globalización, nació la demanda de relocalizar la agricultura, de revalorizar los conocimientos locales específicos para cada situación, devolver el poder a las comunidades locales frente a la dominación de los actores globales. Pero esta afirmación de lo local es también una reacción a la ansiedad generada por el distanciamiento de las relaciones de los consumidores con sus alimentos. Estas distancias no son nuevas. Comenzaron con el surgimiento de las actividades no agrícolas y la urbanización, pero se han acelerado con la industrialización de los sistemas alimentarios. ¿Cuál es el proceso de distanciación? La distancia es geográfica porque los alimentos llevan cada vez más lejos, a veces desde el otro lado del mundo, con la reducción de los costos de transporte y la globalización del comercio. La distancia es economía porque con la división de trabajo hay cada vez más intermediarios entre productores y consumidores, y estos intermediarios se están volviendo autónomos. La distancia es cognitiva, porque los consumidores entienden cada vez menos cómo se producen los alimentos, qué se les ofrecen, y ya no saben mucho sobre las limitaciones de los agricultores, por ejemplo. La distancia es social, porque la individualización de los comportamientos resulta en una reducción de las normas sociales. Hacemos cada vez menos lo que su grupo social nos enseñó a hacer. Hoy en día, cada individuo está sujeto a una mayor diversidad de opciones y deberá hacer su propia elección entre preocupaciones de salud y de nutrición, preferencias culturales o éticas y preocupaciones ambientales, etc. Es más difícil de hacerlo cuando debe ser solo. Y la distancia es finalmente política, porque los ciudadanos sienten que han perdido poder sobre el sistema alimentario a manos de los grupos de presión industriales y financieros. La reacción es que estas distancias generan ansiedad, duda, incertidumbre, desconfianza e incluso en el sistema alimentario, desconfianza en el sistema alimentario. Pero estas distancias provocan en reacción iniciativas alternativas a menudo basadas en la proximidad. Proximidad geográfica, con el entusiasmo de los productos locales, proximidad económica, con cortocircuitos que limitan los intermediarios entre los productores y los consumidores, la venta directa, los mercados de agricultores, proximidad cognitiva con un nuevo interés por la alimentación, por ejemplo, con la multiplicación de programas de televisión y videos en Internet sobre la cocina y la alimentación, con el deseo de reconectar con los agricultores o de introducir a los niños en la agricultura con huertos urbanos a la escuela, etcétera, o en los barrios. Proximidad social, con el uso de nuevos prescriptores de alimentos,
grandes nutricionistas, bloggers, estrellas de la TV o de YouTube, líderes religiosos, estamos estudiando ello en África, comunidades de consumidores como los veganos, como los consumidores sin gluten, sin lactosa, que están nuevos grupos sociales que ayudan a saber qué comer, porque es muy difícil de decidirlo solo. Y por último, la proximidad política, con la creación de consejos de políticas alimentarias en los que participen ciudadanos, políticos, investigadores, empresas, a escuela local, como los de las ciudades, y con experimentos de nuevas formas de democracia alimentaria. Esta relocalización de los sistemas alimentarios permite conciliar o al menos entrelazar nuevas formas de relación entre consumidores y productores, mejorar la biodiversidad y la diversidad socioeconómica de los alimentos, reducir los costes de transporte, que no son muy grandes en el sistema, pero es una otra palabra. Tienen muchos intereses, pero tienen límites. Y quiero hablar un poquito con límites del eslogan de la relocalización. Primero, si calculamos el área agrícola para alimentar una ciudad, la agricultura urbana o periurbana puede eventualmente proveer el consumo de vegetales de la ciudad. Casi el caso en Montreal, en Canadá, por ejemplo, pero no puede proveer a la ciudad con todos los otros alimentos necesarios, las cereales, los productos de origen animal, las frutas, los aceites, el azúcar, etc. Hice el cálculo para la pequeña aglomeración de Montpellier, donde vivo. Es un pequeño pueblo de 350.000 habitantes, y si calculo cuál es el área agrícola que necesitamos para alimentar la ciudad, el departamento del Hérault, 50 kilómetros alrededor de la ciudad, no está suficiente para producir los alimentos de la ciudad. La ciudad es grande para la capacidad de producción de la región. Estoy hablando de Montpellier, 350.000 habitantes. No estoy hablando de la Ciudad de México, que es más grande. Esto significa que la cuestión de la alimentación sostenible no puede reducirse a la relocalización del sistema alimentario. También implica inventar nuevas formas de relación con los agricultores más allá, con aquellos que producen la mayor parte de nuestros alimentos. El desafío es inventar relaciones más solidarias con estos agricultores, más remuneradoras por su trabajo, que permitan apoyar sus transiciones hacia sistemas más sostenibles. Para reivindicar solo la relocalización, el riesgo es concentrar los esfuerzos en el ámbito local, olvidando lo que está ocurriendo más allá y permitiendo que los principales actores transformen la agricultura y degraden el medio ambiente y las condiciones sociales de trabajo allí. Es una buena cosa la relocalización, pero no debemos olvidar lo que pasa en el campo. La demanda de lo local es hoy legítimamente una forma de oposición a la globalización y a sus efectos perversos, pero hoy está políticamente
instrumentalizada por los defensores de una identidad pura y de una autenticidad del patrimonio ancestral. En Francia, en Europa, los mayores defensores del local son los más fervientes opositores a la inmigración y a la alteridad cultural, y se niegan a reconocer que las culturas de la alimentación son culturas vivas, que siempre han incorporado elementos exógenos, incluso muy exóticos. ¿Qué bebemos todas las mañanas en Europa? ¿El café de África? ¿O el té de Asia? ¿O el chocolate de América? ¿Qué podemos decir sobre la autenticidad de la alimentación en Europa? Bebemos el mundo, comemos el mundo, y la relocalización existe. Con la relocalización, en la relocalización existe el riesgo de retirada, de tensiones de identidad, de racismo alimentario, como estamos empezando a observar. Un enfoque interesante me parece ser el de explorar lo que Manzini le llama localismo cosmopolita, apoyándose en lo local, pero reconociendo al mismo tiempo el valor de permanecer abierto a los intercambios exteriores. Segundo eslogan, el empoderamiento de los consumidores. En los últimos años ha habido una creciente demanda de consumo responsable. La idea es que los consumidores podrían guiar el sistema alimentario en sus elecciones. Por ejemplo, a favor de productos más respetuosos con el medio ambiente, o de productos más justos o locales, o ¿qué quieres? O podrían reducir voluntariamente su consumo de carne, de productos ultraprocesados o de frescos, por ejemplo. Estamos hablando de consumidores actores, consumactores, como se llama en francés, consommateur. Estamos hablando de boicot o de boicot. Boicot, no comprar algunos productos. Boicot, al contrario, apoyar a los productores comprando sus productos. Está claro que este compromiso cívico es un señal para las empresas alimentarias. Estos tienen a responder a lo que parece ser la demanda de los consumidores. Las empresas multinacionales invierten en agricultura orgánica, productos de alta calidad nutricional, locales, veganos y todo el campo de las proteínas vegetales y carnes sintéticas. Pero, una vez más, esta insistencia en considerar a los consumidores como la clave para el cambio es problemática. En primer lugar, porque empoderar a los consumidores para que guíen el sistema alimentario es empoderar a los más ricos, que pueden pagar el costo adicional de la sostenibilidad. Eso es lo que llamamos la plutocracia. Los productos orgánicos, los productos de alta calidad nutricional, son demasiado caros para las personas pobres. Frente al desarrollo de una oferta de calidad, estas poblaciones solo pueden observar que están condenadas a contentarse con alimentos contaminantes y contaminados, a subremunerar a los productos y a poner un peligro a su salud. Solo pueden sentirse culpables por no construir un planeta viable para sus hijos. El efecto perverso de esta oferta para los ricos es ver el desarrollo de un desafío al interés de estos productos, que no se puede comprar. Un desafío a los problemas ambientales, los problemas sociales,
los riesgos nutricionales. 2 presidentes en el mundo construyeron sus discursos populistas sobre protesta, Trump y Bolsonaro. Investir en la responsabilidad de los consumidores en la evolución del sistema alimentario es una visión muy hipócrita de la dinámica del sistema. Corresponde a la idea de que los consumidores tienen preferencias que manifiestan en sus elecciones y que las empresas solo responden a estas preferencias. Con esta idea, la oferta satisface la demanda. Y si queremos dirigir la demanda, debemos sensibilizar a los consumidores, formarlos, informarlos para que tomen la decisión correcta. Esta posición totalmente liberal libera a los proveedores y a las empresas de su responsabilidad. No reconoce que estos proveedores contribuyen a la construcción de la llamada demanda. La omnipresencia de ciertos productos en la ciudad, la publicidad, especialmente entre los niños, genera la demanda, crea hábitos y rutinas. Por ejemplo, el aumento gradual de los tamaños de las porciones, como los refrescos, contribuye al aumento de las cantidades consumidas. El contenido de sal y azúcar de algunos alimentos genera adicciones a estos ingredientes que contribuyen a la obesidad. Nuestra comprensión de los determinantes del comportamiento individual debe cambiar para reconocer los efectos del entorno físico y social de los individuos. No únicamente no se pasa en la cabeza cuando estamos comprendiendo el comportamiento. Lo que se pasa en la ciudad es con la sociedad. Reconocer los efectos del entorno físico y social de los individuos, reconocerlo es reconocer la responsabilidad de los proveedores en la evolución del sistema, la responsabilidad de las empresas de la oferta, de los planificadores de nuestros espacios, los urbanistas, los arquitectos, los decisores del establecimiento de tiendas, de los medios de comunicación. Como dice Sadi Lalou, que es un otro libro muy importante, uno de los teóricos de los determinantes del comportamiento individual en su libro sobre la teoría de las instalaciones, es mejor cambiar el mundo que cambiar a la gente. Tercer eslogan es la necesidad de multiplicar los pequeños proyectos alternativos. La transición hacia la alimentación sostenible se hará a través de la multiplicación de pequeños proyectos en la forma de producir, transformar, comercializar, consumir, reducir y reciclar los residuos, en las formas de gobernanza, con la invención de nuevas formas de participación ciudadana. En todo el mundo, las innovaciones ciudadanas están floreciendo, impulsadas por colectivos, ONG y comunidades. Es absolutamente increíble lo que pasa. Estas innovaciones sociales inventan posibilidades, demuestran que las alternativas son eficientes, efectivas y viables, movilizan y devuelvan la esperanza a una población que a menudo se siente excluida del poder de cambiar el sistema. Por lo tanto, es esencial de reconocer los conocimientos y las experiencias que se movilizan en esas iniciativas. Reconocer la capacidad de esas dinámicas colectivas y basarse en ellas, en lugar de buscar soluciones universales que no tengan en cuenta la diversidad de las situaciones. Pero me parece que esta idea de que las iniciativas se multiplicarán para convertirse en el sistema del mañana, no está exenta de riesgos. El primer riesgo
es enfocar las energías de los ciudadanos para que el proyecto tenga éxito en sí mismo, casi fuera del mundo, si cuestiona realmente su generalización y cambio de escala. La movilización ciudadana en pequeños proyectos alternativos a veces corresponde a una depolitización de la cuestión de la alimentación. Muchas de las personas que están llevando a cabo estos proyectos que estamos investigando tienen muy pocas visiones de cómo se puede generalizar sus proyectos. En el mejor de los casos, esperan que sus proyectos se multipliquen para convertirse en el nuevo modelo. Reconocen que el entorno político e institucional a menudo no es favorable al modelo que defienden, pero se sienten impotentes para cambiarlo o no desean movilizarse para actuar a nivel político. Y para los políticos, el apoyo a estos pequeños proyectos alternativos puede convertirse en una forma de no cambiar nada. Inaugurar el apoyo a un proyecto alternativo es una forma de centrar la atención en un detalle para que no veas lo que realmente importa. Esto es lo que yo llamo una estrategia de muleta. ¿Sabes qué es la muleta? Esta hoja roja que el torero sacude delante del toro para desviar su atención. Los proyectos alternativos son esenciales para experimentar con la alternativa, pero no deben ser utilizados para ocupar a los ciudadanos para evitar su movilización políticas. La velocidad de la degradación ambiental, social y sanitaria en nuestras sociedades requiere, me parece, una verdadera movilización política para actuar sobre los principales motores de los sistemas alimentarios, las políticas agrícolas, comerciales y medioambientales, las estrategias de las empresas multinacionales. La movilización política significa, por un lado, identificar, desafiar y combatir a los enemigos, y por otro, crear alianzas para defender modelos alternativos. Pero debemos reconocer cuán decepcionada ha estado la población con las políticas y cómo estas no necesariamente hacen que la gente quiera involucrarse. El desafío de reinventar formas de democracia, de reequilibrar el equilibrio de poder entre la gran masa de la población y la minoría de los ricos y poderosos, me parece que está en el centro de la cuestión de la alimentación sostenible. Me parece esencial integrarlo en la formación de los jóvenes, sea cual sea su disciplina. Este es un tema para las universidades y esto es lo que estamos discutiendo con la UNAM en su capacitación sobre sostenibilidad. Cuando aterricé a la Ciudad de México la semana pasada, miré esta gigantesca ciudad y me dije a mí mismo que en los albores de su explosión demográfica podríamos haber tenido mucho miedo de no ser capaces de alimentarla. ¡Qué gran reto! Hoy en día hay alrededor de 20 millones de habitantes en esta ciudad donde la pobreza sigue siendo muy alta. Y sin embargo, a esta ciudad nunca le ha faltado comida. Hay pobreza, pero no falta comida. Porque las iniciativas individuales y colectivas y las políticas públicas se han combinado para conseguirlo. Por supuesto que hay problemas, nuevos riesgos, temores para el futuro, pero debemos confiar en la creatividad de los ciudadanos y de los jóvenes. Ayer celebramos un taller con unos 50 jóvenes en diseño sostenible con FEBO, con Antonio Suárez, sobre ideas de soluciones para hacer de la alimentación sea más sostenible en el campus de la UNAM. 2 horas. En 2 horas surgieron casi un centenar de ideas y propuestas.
Debemos trabajar con estos jóvenes para construir su futuro alimentario, aunque haya muchos desafíos que afrontar. Y gracias de nuevo a la UNAM por dar ejemplo, escuchándolos y convirtiéndolos a los verdaderos actores del cambio. Gracias. Muchas gracias, muy revelador todo esto. Y solo quería hacer como comentario más que pregunta, que esta solución de empoderamiento de las comunidades y de la gente se lleva a cabo en todos los niveles, no solamente es el empoderamiento para la alimentación. He visto que a donde quiera que voy, también cuando voy a foros de energía, lo mismo es el empoderamiento de que sean individualmente las producciones de energía solar, de energía eólica, pero pequeñas, no parques enormes, sino que esté en las comunidades, en las casas, en cada casa. Y bueno, es lo que veo, que aparte del alimentario también es la producción de energía, la democratización como debe de ser y no como la representación que tenemos en este momento, que no es democracia. Y en general todo se enfoca al empoderamiento de la gente. Hola, buenos días. Esta parte de la alimentación sustentable creo que ya está creando más conciencia, etcétera. Sin embargo, pienso a nivel de alimentación cotidiana, en el caso, por ejemplo, de la UNAM y de esta ciudad, hablo de la comida que comemos en la calle. Es una alimentación que a todo el mundo nos encanta, ¿no? En mi caso es hasta mi tema de estudio, pero no es precisamente la comida más sustentable y más nutritiva, ¿no? Y bueno, también aprovecho que la doctora Miriam está presente para saber un poco de su reflexión. Sí comienzo a ver que a este nivel de comida callejera ya empieza a haber una apertura, ¿no? En cuanto a alimentos preparados de manera más saludable, y sin embargo falta mucho, ¿no? Y tiene que ver también con un gusto, creo yo, del mexicano, o al menos en esta ciudad, por lo garnachero, por lo grasoso, etcétera. También veo esta parte de incluso los utensilios, ¿no? Que no son precisamente los más sustentables. Comemos en charolas de unicel, ¿no? De plástico. Los tacos en los que comemos, los platos están envueltos en bolsas de plástico. Es decir, la pregunta es, a este nivel cotidiano, ¿cómo...? Digo, es muy difícil, ¿no? Pensar cómo se puede cambiar, etcétera, pero cómo pensarlo, ¿no? Cómo reflexionarlo a ese nivel. Gracias. Bueno, se abordó como por un lado los impactos del sistema convencional agroindustrial hegemónico y por otro lado las alternativas. Creo que hay muchos matices en medio, ¿no? O sea, también como asumir que todas las pequeñas redes carecen de un sentido político sería una generalización un poco burda. Pero entiendo por dónde va la crítica. A mí me interesaría también que me hablaras un poco tú, como, cuál es tu postura frente a esto, ¿no? Me imagino que no estás del lado del sistema agroindustrial, pero también haces una crítica a estas pequeñas redes alternativas. Yo pienso que es necesario combinar elementos de diferentes campos y cambiar el enfoque también, es decir, no hemos visto qué pasa si se invierte lo que se invierte en agricultura industrial y se invierte eso en agroecología. No hemos visto qué pasa si las políticas públicas buscan transformar los sistemas hacia sistemas más locales o sistemas más sustentables. No hemos visto qué pasa cuando pasa eso. Entonces, creo que me gustaría saber cuál es tu postura considerando todos estos elementos. Voy a responder a la pregunta sobre qué podemos hacer con la cuestión de la salubridad de los alimentos de la calle. Hay una experiencia en Indonesia donde la comida de la calle es muy importante, donde el gobierno de Indonesia ha
organizado un gran programa en una ciudad de formación de los vendedores y de amelioración, de mejorar los carritos, con muchos resultados interesantes. Es que decir que hay una posibilidad de imaginar programas, pero necesita que hay organizaciones de vendedores para co-construir los programas. Y es la primera etapa, es de empezar la discusión con estos vendedores para reconocerlos como actores y no como encombramiento, como los que no debe ser en la calle. Como ilegales, digamos. Como ilegales. Para la segunda pregunta, estoy completo de acuerdo que debemos ver lo que pasa dentro del sistema industrial, y hay muchos sistemas industriales, y la agroecología o el orgánico, por ejemplo. Todas estas zonas grises, sí, debemos combinar, sí, pero hay rapport de force. Sí, relación de fuerza. Relación de fuerzas que debemos haber en la cabeza. Porque ahora, cuando discuto con políticos, dicen el mismo. Vamos a combinar. Combinar, de acuerdo, pero depende de la fuerza del poder de cada modelo. Y debemos integrar esta cuestión política sobre este tipo de preguntas. No, solamente decir en el tema de la comida callejera, o sea, el tema de la basura en general es muy, muy, muy alto. Ajá. Y ha sido la respuesta que se ha podido dar a un control de las enfermedades infecciosas. La comida es el primer vector de enfermedades gastrointestinales en México, ¿no? También es una cuestión de practicidad, reduce agua porque no hay tomas de agua, ¿no? En fin, o sea, es muy complejo, pero yo pienso que esta opción de ir generando reconocimientos, pues, ¿no?, de los vendedores, de ir trabajando con ellos, es una opción. Se hizo en los años 80 para el control higiénico, en los 80 y los 90, y sí realmente implicó un gran cambio. Se hizo una especie como de acuerdo de que se les iba a poner el control higiénico y que iban a recibir inspecciones sanitarias sin que eso significara ninguna inspección de orden fiscal, económico, político, etcétera, porque son una realidad. Entonces había que hacer eso. Pero ese reconocimiento como actores políticos, ¿no?, genera un montón de otras repercusiones. De todas maneras, yo vengo llegando de Oaxaca, de una fiesta patronal. La cantidad de basura que se genera en las fiestas patronales por consumo de alimentos de unicel, tan solo de unicel, agarren la onda que en los valles centrales, en uno de los valles centrales hay una fábrica de unicel, que está proveyendo de todo el material que se requiere para la fiesta. Y estamos hablando de 4 días donde se da de comer entre 1.000 y 1.500 personas todos los días, todo con desechable durante 4 días. Donde hay, fundamentalmente lo que hay es mucha abundancia de comida, porque las fiestas son momentos de abundancia de comida. Por lo tanto, se come y se come y se come y se come de todo, y todo genera un montón. Es irreal, se los juro que es irreal. Ni siquiera hay un cuestionamiento de nadie, de eso, de nadie, de nadie. Son bolsas y bolsas y bolsas de basura. ¿Cómo lo hacemos para que no sea con desechable? Ahí se los dejo a los de la maestría en sustentabilidad. Un tema de estudio, cómo generar, ¿no?, sistemas para las fiestas patronales sin que afecte. Se los dejo de tarea. Hola, gracias. Bueno, me gustaría saber su opinión
En cuanto al papel de los contrapesos, bueno, del conjunto de pequeños esfuerzos que provienen de la sociedad civil, esto, por ejemplo, ejemplificando en cuanto a bancos de semillas o el mejoramiento de especies de semillas, esto para lograr pues cambios en la alimentación. Me gustaría saber más o menos alguna visión general o cercana que usted tenga, pues, quizá en Europa, ¿no? Sí, buenos días y encantadora su participación. Yo vengo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, estoy en San Cristóbal, Tuxtla, y ahí hay un pequeño tianguis de agricultura ecológica que ya tiene casi 18 años, así se llama, en donde también participa el Colegio de la Frontera Sur, y bueno, cada vez llegamos más consumidores responsables. Es una casa que se alquila, siempre se ha cambiado porque no se tiene una sede, y es tan solo una casa de estas antiguas de San Cristóbal. Y una cuestión ahí muy pequeña, pero que llega mucha gente de otros países y nacionales y locales, es que los productos que se venden en hojas de plátano. Por ejemplo, ven a desayunar al tianguis, dice, y hay cantidad de cuestiones que presentan los productores, platitos de cartón, pero lo que encanta son las hojas de plátano, y platos de plástico pero lavables, ¿sí? Entonces se ha ido poco a poco desechando los plásticos porque venían vendiendo habas, chícharos, así en porciones con plásticos. Entonces los consumidores hemos estado diciendo no, ya no. Entonces, y ellos tampoco quieren, entonces han puesto, bueno, como en los tianguis, pequeñas cacerolitas. Entonces tú ya llevas tus morrales, ahora hasta ya se venden morralitos de tul, de yute, de muchos, de manta, y se ha hecho, y se van acercando a veces gentes productoras como los vendeajos o los vende huevo, ahí afuera. Si no pagan ellos o no hacen piden un permiso para entrar a la casa, lo hacen afuera. Pero como que esto ha sido un empuje, y muchos de esos productores responsables ambientalmente viven en Teopisca, en varias regiones, ahí mismo en San Cristóbal, y se riega también cercano al Cerro Huitepec con agua de manantial. Entonces, como que ha sido quizá un esfuerzo muy pequeño, pero ha ido construyendo. Ya hay otros tianguis que están participando, ya hay otras opciones, incluso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también, y algunos productores que les sobran productos van frescos y los venden, por ejemplo, en Casa Colping. Y se ha ido multiplicando, si ustedes quieren, muy despacio, muy pequeño, pero sí se han conseguido. Ahí está el Colegio de la Frontera Sur, que está también, invita a que se vean a los productores cómo están cultivando. Gracias. La pregunta es, ¿cómo son los pequeños mercados locales que usted está viviendo ahora en Montpellier? Me gustaría saber tu opinión de si el reto es pues, independizarse, y es viable independizarse del sistema alimentario hegemónico. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela, y me llamó la atención que mencionaron sobre el Big Data y las empresas como Google, Amazon, que pueden estar interesados en este tipo de problemas y proponer soluciones. Y quisiera saber cuál es como la idea que tienen sobre cómo estas empresas pueden impactar en este tipo de problemas. Gracias. En el año de 1992 se modificó el régimen jurídico aquí en nuestro país diciendo que los minifundios, es decir, las pequeñas parcelas, no eran productivas y que lo que había que hacer era conjuntar a los distintos campesinos para que se crearan asociaciones. Esto se ha interpretado de que en el momento de hacer eso, el campesino iba a ir vendiendo la parcela para ir conformando un grupo, una extensión más grande y poder hacer frente a la situación actual, ¿no?, de nuestro país con motivo de la firma del Telecán. Mi pregunta es, en la experiencia que ustedes tienen, ¿esa fue una mentira en el sentido de decir que el minifundio o las pequeñas porciones de tierras no son sustentables? Gracias. Mi pregunta va hacia un poco lo que
Me sorprendió un poco cuando habló acerca de los consumidores, porque, bueno, lo que hemos visto es que los patrones de consumo alimentario han sido, digamos, uno de los principales conductores para la insustentabilidad de la alimentación, ¿no? Entonces me sorprendió un poquito como que el enfoque que le dio a su presentación era un poquito como que no tuviera tanta importancia, tal vez entendí mal y quisiera justamente, si me lo pudiera aclarar, es como que estaba más enfocado hacia generar este tipo de mercados alternativos para poder satisfacer las demandas locales. Y bueno, me sorprende porque, bueno, yo creo, por lo que he leído, es que lo que se requiere es transformar el sistema alimentario actual, en donde tanto demanda, le hace consumidores, como oferta, como los productores, es necesario que se transformen. Y claro, un papel importante, tal vez crucial en esta transformación, pues es el Estado, ¿no? Entonces, solo quería como saber si era correcta mi apreciación de lo que expuso, y digamos porque es un poquito diferente de lo que he leído en la literatura, que me parece que es muy importante modificar los patrones de consumo dado el crecimiento poblacional tan importante, ¿no? Gracias. Hola, buen día. Acá, gracias. Son una pregunta muy concreta pensando un poco en este argumento muy interesante de escala, suficiencia, distancia y proximidad, y justo pensando en la escala, como bien lo expone Nicolás, como un problema social, geográfico, como de muchos órdenes. Si tienes un poco en mente ejemplos justo para pensar a una dimensión regional, ¿no? Ejercicios en donde se hayan articulado maneras de resolver esas distintas escalas en las que se convierte el problema alimentario, no solo de abasto, sino de gestión política, de administración de los recursos, de reconocimiento de los productores, ¿no? Como interesante conocer si hay experiencias en el mundo o que ustedes hayan trabajado en donde podamos medianamente reconocer como posibles modelos, posibles vías, posibles pistas, ¿no? Eso, gracias. Sí, los grupos de consumo allá en Francia, que han proliferado ya en los últimos 10 años, apelan a derechos en específico cuando se organizan para consumir. Porque aquí en México, desde el sismo del 85 y después la víspera de la discusión de la entrada de las negociaciones del Telecán, hubo grupos civiles apelando al derecho humano a la alimentación, que finalmente hasta hace pocos años se logró tener en la Constitución explícito, pero muchos de los proyectos alternativos actuales de consumo apelan no solo al derecho humano a la alimentación, sino también al de la salud, al derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua. Se va a estar difícil de hablar en español como eso, sin preparar para mí. Pienso que todas las iniciativas de la sociedad civil o de las pequeñas empresas o de las comunidades al nivel local están muy importantes porque están inventando posibilidades de cambiar. El problema que ve, en Francia nous avons eu un ministre. Tuvimos un ministro. Tuvimos un ministro del medio ambiente que venía de la sociedad civil, que había muchas buenas ideas, que quiere hacer muchas cosas, pero no hay fuerzas políticas. No hay ninguna fuerzas políticas. Empiezan a discutir con las ONG. Pone cientos ONG en una sala como esta. Todo el mundo no está de acuerdo. No hay una red, no hay alianzas políticas para decir que debemos cambiar el sistema. Tenemos muchas
interesantes iniciativas, pero no están federadas en una red política que tiene poder dentro de las fuerzas que están todavía, las grandes empresas, las políticas clásicas, etc. Me parece que al cœur del problema, al corazón del problema es un problema político, es un problema de poder, de fuerzas y de rapport de fuerza, de relación de fuerzas. Pero pero es importante de reconocer y de trabajar con estas iniciativas. Pero mi opinión es que ahora deben federarse para estar una fuerza política. ¿Cuáles son los candidatos para las presidencias de la República de los países para poner todas estas energías ensemble, conjunto, para estar un movimiento político? No estoy capaz de responder sobre la cuestión del foncier, como se dice, la terre, le foncier, la cuestión de la reforma de 92. Sí. La reforma dice que no está en posibilidad de responder sobre el impacto. Porque no conozco. Porque no conoce, ¿no? Si realmente el minifundio es o no sustentable, también pienso que muchas veces partimos de una premisa falsa, que es que suponemos que cualquier sistema campesino es por definición, y de pequeña producción es por definición sustentable, es por definición orgánico, es por definición bueno, es el que deberíamos salvar, el que deberíamos cuidar. No hay tal, o sea, eso es una cosa, y también pienso que por eso, probablemente por lo que él decía hace un momento, es tan difícil poder poner en conjunto, en una federación y con una sola fuerza política, todas las pequeñas iniciativas. Todas las pequeñas iniciativas tienen sus mejores intenciones, pero todas tienen un conocimiento empírico, pero no sistematizado, ¿no?, de todo este proceso. Entonces, si realmente esta pequeña producción que va a los mercados locales, que de entrada es verdad que lo que tienen es una cercanía entre el productor y el consumidor, pero la forma de producir del productor no la conocemos al 100%, o no conocemos si de veras es sustentable, o cuán a largo plazo es sustentable, o qué impacto en el suelo tiene, o para que tengamos una idea, ¿no? Teóricamente el sistema de roza que se había descrito, ¿no?, originalmente necesitaba 7 contra 1, o sea, 1 en producción y la misma cantidad en descanso para que creciera de manera suficiente, en fin, o sea, es decir, no sabemos muchas de esas cosas. Si les puedo sugerir algo, sugiero que lean de entrada todos los trabajos que hizo el maestro Hernández X en su momento cuando empezó a estudiar la milpa, cuando se volvió a analizar el sistema de producción, ¿no? Y estamos hablando de trabajos que se hicieron en los años 80, si no me equivoco, a finales de los 70, ¿sí?, donde justamente está hablando de cuál es el sistema de producción que en ese momento se llamaba tradicional, porque era el de la producción de la milpa en ese momento. Lo que hoy se produce en las milpas o en los pequeños, no sabemos ni de qué semilla tiene, si está contaminado de terrenos conjuntos, si utilizan o no utilizan. Se han distribuido tal cantidad de semillas en este país, desde los proyectos de extensionismo hasta hoy, que no sabemos en realidad, ¿no?, de qué biodiversidad estamos hablando, pues, ¿no? Hay muchas pequeñas unidades de producción que no tienen sistema de producción mezclado o rotativo, por ejemplo, ¿no? Y eso no quiere decir que sean ni buenos ni malos, es que es muy relativo y habrá que verlo. Lo que era una realidad que el artículo 27 tenía que hacer era hacer un reconocimiento jurídico a algo que ya estaba sucediendo, que era la venta del terreno. Y eso era una realidad. Y así se hizo la urbanización de muchas zonas de México, vendiendo terrenos ejidales. No se vendían, se cedían los derechos, digamos, ¿no? Y lo que hubo fue toda una reforma jurídica que permitía eso. Es verdad, permitió el latifundio, ¿sí? Es verdad,
Pero también piénsalo en una lógica empresarial. Cualquier lógica empresarial lo que pretende es crecer su sistema de producción. Y ahí pienso que también habrá que preguntarse cómo le vamos a hacer para contener, ¿no?, en la sociedad de consumo, que no solo es de consumo de alimentos, es de consumo de todo. Es de consumo de todo, César. Y estoy de acuerdo sobre la necesidad de cambiar los modelos de consumo, como le pregunta, pero no podemos considerar que los consumos van a hacerlo solo. Los consumidores. Los consumidores no pueden hacerlo todo solo. Necesita de cambiar el ambiente, el paisaje alimentario. Foodscape. Si quieres hacer más bicicleta en la ciudad, no debe decir al consumo que la bicicleta está buena para la salud y para el medio ambiente. Debe amenazar, como se dice, construir pistas seguras para que las bicicletas pueden circular. Y deben crear un modelo social donde la bicicleta es normal y el coche es anormal. Pero sí, van a haber $100 millones para hacer una grande campaña de sensibilización a la bicicleta en México. ¿Crees que todo el mundo se va a estar con la bicicleta en la ciudad? No. Debemos cambiar el mundo antes de cambiar lo que pasa en la cabeza de los ciudadanos. ¿Qué ejemplos de respuestas a la distanciación tenemos? Esas experiencias de proximidad geográfica, económica, cognitiva, política, social, etc. Pero lo que me interesa no estas pequeñas experiencias, pero las políticas de las ciudades. Cuando las ciudades empiezan a decidir de hacer una política alimentaria. En octubre en Montpellier vamos a ver 200 ciudades del mundo que han firmado un pacto que se llama el Pacto de Milano, porque estaba firmado a la Exposición Universal de Milano en Italia, y al fin de esta exposición que estaba dedicada a la cuestión alimentaria, el mayor de Milano propone con una red de personas de proponer un pacto donde las ciudades se comprometen a hacer políticas alternativas. Hay ahora 200 ciudades que han firmado el pacto. No es la revolución, pero es empezar cambios al nivel político. Es lo que me parece interesante. No es únicamente pequeños. Hay ciudades donde el mayor va a inaugurar este proyecto alternativo y habemos toda la información sobre este microproyecto y inaugura y después nada. Hay otras ciudades donde inauguran, pero empiezan a hacer políticas al grande nivel. Me parece interesante. No está la revolución, no está el paraíso, pero hay algunas cosas que se pasan aquí. Y es posible de vivir independientemente. Sí, puedo hacerlo en el campo. La cuestión es que 20 millones de habitantes, ¿pueden 20 millones de habitantes en México hacerlo? No, pero además puede vivir independiente del sistema agroindustrial. Pero es un poco una, ¿cómo diría yo? Como una manera como de decir, bueno, de esta parte de mi vida, pero en realidad es un poco fake, porque
porque hay otros modelos industriales. Entonces no es independiente el modelo agroindustrial de los otros modelos industriales. Por lo tanto, es muy difícil vivir. Por ejemplo, la agroindustria no solamente produce alimentos, produce un montón de otros suministros para un montón de otras industrias, ¿no? Entonces no es, a lo mejor en el campo, a lo mejor si uno se lo propone y tiene muchos recursos a la manera de Bourdieu, culturales, sociales, económicas, o sea, un capital cultural, social, económico muy, muy grande, ¿no? Pero requiere todo eso. Y sobre las empresas del Big Data y de Google, empiezan a investir en el sector agroalimentario. Es interesante de ver que todas las alternativas utilizan estos sistemas. Y hay un paradojo, porque hay iniciativas que están muy alternativas, pero utilizan Google para promoverlo. Y Google no está muy alternativa, me parece. No sabemos lo que va a pasar. Creo que... Internet de las cosas en el campo. Sí. Hay Internet de las cosas, hay todo un sistema de Internet de las cosas que se utiliza directamente en el campo para medir temperaturas, para medir un montón de cosas, y es también por eso, ¿no? Las grandes empresas de Big Data están invirtiendo en eso, en tecnología, en investigación, porque son oportunidades de negocio, sí, como Facebook y Google y Microsoft invirtiendo en industrias de alimentos plant-based que tienen hoy un crecimiento en bolsa. Sí. En bolsa no es muy alternativo en bolsa, ¿no? Porque tienen un crecimiento en bolsa. Pero es muy difícil de saber lo que va a pasar con estas empresas, pero me parece que la revolución arriba con empresas y debemos estar capaces de analizar lo que pasa, va a pasar rápidamente, y debemos estar capaces de responder y de contestar si debemos contestar. El cambio no viene del sistema alimentario, el cambio viene de los otros, de la economía numérica. Y no sé si son buenos o malos cambios. Debemos gérer, debemos gestionar y manejar. Sí, exacto, gestionar, controlar, conocer, ¿sí? Gestionar, sí. La palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Miriam, gracias por la traducción.